Hola, buenas tardes. Un gusto verles de nuevo, tenerles por acá. Hoy tenemos un invitadazo, el maestro Francisco Moreno Miracle. Él nos hablará de formación cívica y ética como una oportunidad para la educación integral en sexualidad. Antes de darle los micrófonos al maestro, quisiera contarles un poco quién es él. Él es licenciado en psicología por parte de la Universidad del Valle de México. Es maestro en educación con enfoque de innovación en la práctica docente por parte de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. También actualmente está haciendo una maestría en sexualidad humana por parte de la Universidad Nexum de México. Él tiene además un diplomado en sexualidad humana por parte de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, un diplomado hacia un nuevo modelo educativo del siglo XXI por parte de la Universidad Anáhuac, y tiene la formación profesional en psicología sexual y sexología clínica por parte de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual. Y en su información laboral o su experiencia laboral, actualmente es subdirector académico de una secundaria en el Instituto Progreso y Esperanza C. También es vocal de mesa directiva de AMSAC, Asociación Mexicana para la Salud Sexual. Es elaborador y validador de reactivos en la Coordinación de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular de la UNAM, y es docente a nivel secundaria de la asignatura de Formación Cívica y Ética y tutoría en la misma institución Progreso y Esperanza. Pues un honor, un gusto, y te dejo los micrófonos para que puedas compartirnos. Muchísimas gracias. Es todo un honor poder estar aquí presente con ustedes para pues compartirles un poquito de lo que hago yo dentro del aula con mis estudiantes. Voy a compartirles aquí la pantalla. Si me pudieran apoyar nada más diciéndome si se puede ver. Ya se ve perfecta. Ok. Ahí está. Muy bien, pues les voy a presentar Formación Cívica y Ética, una oportunidad para la educación sexual integral. Cuando me pidieron dar este webinar y me mencionaron más o menos como cuál era la dinámica, yo decía, bueno, híjole, pues la formación cívica y ética, creo que de todas las materias que se dan dentro del nivel básico, esta es la clave para poder hablar sobre educación sexual integral. Básicamente, todo lo que se refiere a la formación cívica y ética está sumamente relacionado a esta parte, y bueno, ahorita vamos a ver un poquito más sobre esto. Antes de empezar como de lleno en cuanto a las experiencias relacionando la formación cívica y ética con la educación sexual integral, pues a mí siempre me gusta como poner los conceptos, ¿no? ¿Qué es cada cosa que vamos a ver el día de hoy? Como buen maestro, pues es importante, ¿no? Explicar estos conceptos, porque si no, ya desde ahí vamos perdidos. Entonces, de entrada, la formación cívica y ética es la construcción de un ciudadano informado, activo y responsable frente a la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Para que mis alumnos entiendan un poquito esta parte del concepto de la materia, porque a veces pudiera ser como un poquito amplio para entenderlo así de golpe, me gusta siempre dividir esta parte en dos: formación cívica y formación ética. La parte de la formación yo siempre les comento que es algo relacionado a educar. Por lo tanto, la formación cívica pues viene está relacionado a lo que es el civismo, a la ciudadanía. Por lo tanto, esta parte siempre va a estar llena de los derechos, las leyes, los reglamentos, la constitución, pero además la intervención y participación, que muchas veces los adolescentes creen que no tienen esta parte de la intervención y participación al no ser mayores de edad, pero sí lo pueden hacer desde
otros ámbitos, aunque no sea el político como tal. Pueden hacerlo desde una manera social, desde una manera comunitaria, ¿no? Y tenemos la parte de formación ética, que es el formar ciudadanos que tengan valores, valores como el respeto, la igualdad, la equidad, la justicia. Tiene que ver con toda esta parte de la conducta y el carácter. Y justamente las dos partes son las que se relacionan con la educación sexual integral. Y rápidamente, solo como un repaso, la educación sexual integral es un proceso que cuenta con un plan de estudios, tiene algo plasmado en físico para dar a conocer los aspectos tanto cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad. Esta pequeña definición fue sacada de la Organización Mundial de la Salud y es bien importante, y la razón por la que decidí explicarles como qué es esta parte de la educación sexual integral es porque muchas veces a nosotros como docentes nos puede llegar a dar un poco de miedo tocar estos temas. ¿Por qué? Por los padres de familia. A veces el enfrentarnos con el padre de familia y que tenga alguna queja con respecto a la parte de la educación sexual que se le está brindando a sus hijos, pues nos puede dar un poco de miedo. A mí, en lo personal, algo que me brindó muchísima seguridad para poder brindar esta educación sexual integral es, hay un documento de la Secretaría de Educación Pública en donde se está basando todo el contenido que yo les estoy brindando a los estudiantes, los planes de estudio. Por lo tanto, hay una base eh, de un documento que está aprobado por la Secretaría de Educación Pública. Por tanto, lo que estoy dando no es que esté fuera de mi alcance, al contrario, estoy dando lo que se me está solicitando desde la Secretaría de Educación Pública. Entonces, esto es bien importante porque si nosotros no tenemos estas armas, de repente cuando los papás llegan, es un poco complicado poder entablar una conversación con ellos, porque incluso pueden llegar hasta agresivos, que ¿por qué le estás dando esta educación sexual a mi hijo? Y bueno, nada más rápidamente, los objetivos de esta educación sexual integral es dar a los niños y adolescentes estos conocimientos, actitudes y valores que les permitan, uno, disfrutar de salud, bienestar y dignidad, ¿sí? Que esto es parte primordial de la materia. Establecer relaciones sociales y sexuales que sean respetuosas. Ser conscientes que la toma de decisiones, las elecciones que ellos hagan, van a afectar a uno mismo, pero también a otras personas, ¿sí? Las personas con las que yo me estoy relacionando. Y que conozcan sus derechos y podamos velar por la protección de ellos durante toda su vida. Hay muchísimas veces que me he encontrado con estudiantes que ni siquiera sabían de la existencia de algunos derechos, principalmente de lo que son los derechos sexuales. Entonces, eso es, pues, de alguna manera un tanto alarmante, porque si no conoces tus derechos, difícilmente vas a saber cuando los están vulnerando y no vas a poder ni vas a saber cómo puedes protegerlos y cómo puedes luchar por ellos. Y bueno, aquí les puse rápidamente los organizadores curriculares. Poniendo un poco de contexto, recordemos que se está implementando en este momento un nuevo plan de estudios para la educación básica a nivel nacional. Y el plan de estudios con el que yo estuve pues prácticamente en estos últimos años trabajando con los estudiantes es el del 2017. El plan de estudios del 2017 organiza la materia en 6 organizadores curriculares. Tenemos conocimiento y cuidado de sí mismo, tenemos ejercicio responsable de la libertad, sentido de pertenencia y valoración de la diversidad, convivencia pacífica y solución de conflictos, sentido de justicia y apego a la legalidad, y democracia y participación ciudadana. Pareciera que no todos pueden ligarse a la educación sexual integral, pero sí se puede. Y eso es parte del objetivo de la educación sexual integral, que se pueda relacionar con todo lo que estamos viendo, ¿no? Esta parte del conocimiento y cuidado de sí mismo, que tiene que ver mucho con esta parte del desarrollo personal, y que evidentemente el desarrollo personal está muy ligado, perdón, a la parte sexual. El sentido de pertenencia y valoración de la diversidad también, ¿no? A los estudiantes hoy en día
pues hay que enseñarles esta parte del respeto y el poder valorar la cantidad de diversidades que encontramos en el aula, en el mundo, y no solamente hablando de una diversidad sexual, sino una diversidad en general de personas, ¿no? Por ahí me habían dicho, es que no debería de ser diversidad, deberían de ser diversidades, porque todas son diferentes y sí, efectivamente, todos somos distintos de alguna manera y eso es lo que enriquece en muchas ocasiones nuestras relaciones sociales y nuestras relaciones personales. El ejercicio responsable de la libertad, en este caso, ¿cómo puedo ejercer yo esta libertad sexual que tengo de una forma responsable? Porque no se trata nada más de ejercerla por ejercerla, sino hay que tomar en cuenta cuáles pueden ser las consecuencias, cuáles pueden ser algunas cuestiones que puedan resultar de estas elecciones que tenemos al momento de ejercer la libertad y hasta dónde podemos ejercerla también. El sentido de justicia y apego a la legalidad. A veces cuando hablamos de educación sexual a secas, olvidamos por completo esta parte de la legalidad, la parte de la constitución, la parte de las leyes. Y al final de cuentas, las leyes son la base principal en esta materia y en que nosotros podamos sustentar esta educación sexual integral. Entonces, sin estas leyes, sin este apego a la legalidad, difícilmente podríamos estar haciendo lo que estamos haciendo el día de hoy con la educación sexual integral. Y al mismo tiempo, la democracia y la participación ciudadana, pues tiene que ver con esta creación también de estas leyes, esta participación de forma directa para poder crearlas, ¿no? Tenemos por ahí el caso de las infancias trans que todavía están luchando con algunas cuestiones en el país y gracias a eso es que vamos a poder avanzar todavía más en ese ámbito. Y pues tenemos la convivencia pacífica y solución de conflictos, que al final de cuentas muchos conflictos pueden surgir a raíz de esta educación sexual integral. Entonces, esta diapositiva la coloqué para que pudiéramos tomar una mirada general, un contexto de la materia y que se viera cómo se podía relacionar con la educación sexual integral. Y al final de cuentas, algo que comento mucho siempre que hablo de mi trabajo, a los estudiantes esto es lo que les llama la atención. Cuando yo fui estudiante, la formación cívica y ética estaba enfocada, me atrevería a decir, en un 70-80% en la parte de cívica, ¿no? Esta parte de formar ciudadanos, las leyes, el conocimiento de tus derechos, etcétera. Pero, ¿cuál es la sorpresa cuando yo llego a empezar a dar clases sobre formación cívica y ética? Que veo que le han empezado a modificar algunas cosas y que la parte legal empieza a estar balanceada con el desarrollo personal de la persona, que eso al final de cuentas es parte principal también de la materia, ¿no? No solamente es la parte cívica, también es la parte ética. Entonces, a mis estudiantes lo que más les llama la atención, lo que más les gusta es la parte del desarrollo personal. Todo lo que tenga que ver con su persona, con su crecimiento, con la etapa en la que están viviendo. Y evidentemente cuando empezamos a hablar de sexualidad es parte medular, diría yo, de lo que ellos quieren saber. Es lo que más les interesa. Ellos saben que cuando yo estoy dando clase, híjole, si quieren que yo me vaya por las ramas con un tema en específico, me hablan sobre la educación sexual y yo, o sea, me voy completamente hasta que pueda resolver esas dudas, porque es algo que me gusta mucho, es algo que estudio y es algo que creo que es muy necesario para ellos, ¿no? Entonces, esta parte es principal para la materia. También es muy curioso ver el desarrollo de los estudiantes, ¿no? Cuando yo empiezo a hablar de sexualidad con ellos en primer grado de secundaria, su reacción, la primera reacción que tienen es, les da pena, no quieren hablar, se ponen rojos, se tapan los oídos, gritan, no quieren saber sobre educación sexual. Cuando pasamos a segundo grado, como que les empieza a hacer un poquito de ruido, como que dicen, híjole, como que sí me llama la atención un poquito el tema, porque ya vi que estoy viviendo muchos cambios, que estoy viviendo muchas cosas relacionadas a la educación sexual que me gustaría saber. Y ya cuando llegamos de plano a tercero, ellos son los primeritos que empiezan con estos temas, ¿no? Que llegan así directos a preguntarme, profe, tengo esta duda y quiero saber qué es lo que puedo hacer o por qué sucede esto y demás. Entonces, eso como maestros de formación cívica y ética nos da muchísima apertura. Claro, esto se logra con la empatía con los estudiantes que se puede llegar a tener, con escucharlos,
con brindarles ese tiempo, ese espacio para poder expresarse. Entonces, cuando ellos entran en confianza, inmediatamente empiezan con esos temas. Es lo primero que me llegan a preguntar en los salones de clase. Y bueno, aquí les voy a presentar algunas de las experiencias que he tenido trabajando con los estudiantes sobre educación sexual. En este caso les vengo a presentar, en realidad todas las experiencias que les vengo a compartir tienen que ver con violencia, ¿sí? Porque a mí me gusta mucho la prevención de la violencia, sobre todo lo que es violencia de género, violencia en el noviazgo. Y porque ellos tienen muy normalizada esta parte de la violencia, o sea, para ellos es algo muy normal vivir la violencia y no solamente en el ámbito del noviazgo o en las relaciones, sino en las relaciones de pareja, sino también en la parte familiar, en la parte social. Entonces, en muchas ocasiones cuando empiezo a ver el violentómetro con ellos, me dicen, es que esto no es que me lo haga mi novio o mi novia, pero sí me lo hace mi amigo, sí me lo hace mi amiga. Entonces ahí es cuando ellos empiezan a entender este foco rojo que hay en las relaciones, ¿no? Esta parte de la violencia que hay que detectar para poder detenerla. Entonces, bueno, cuando yo toco el tema del violentómetro, pues les doy un pequeño contexto, platicamos un poquito de eso, todo siempre lo mejor planeado posible y ya que les platiqué un poco, pues empezamos a hablar sobre el violentómetro como tal, ya que saben un poquito sobre la violencia, estos conceptos clave. Entonces, cuando ellos ya entienden un poquito sobre esto, empieza el violentómetro y el reto para ellos es, porque el violentómetro existe, así como la reglita esa que sacó el Instituto Politécnico Nacional, y yo digo, híjole, ¿cómo puedo hacer para que los estudiantes entiendan el violentómetro y no nada más pase como una actividad más así de, pues sí, el violentómetro, lo vimos con el profesor Miracle, el profesor Moreno, ahí pues la imagen estaba padre, de colores y ya. No, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo lo puedo innovar para que lo entiendan un poquito mejor? Entonces, a mí se me ocurrió, ok, que hagan su propio violentómetro, pero que lo hagan ellos de forma eh, creativa, ¿no? En algunos casos funciona, en algunos otros no, me terminan haciendo un violentómetro casi igual al que ya existe, pero se encuentran cosas muy padres, muy creativas de los estudiantes. Por ejemplo, en este caso aquí les estoy colocando una pequeña imagen donde el violentómetro está, pues sí, como un termómetro en lugar de la reglita que se tiene y pues ellos colocan los colores para que puedan identificar estas etapas de la violencia dentro de una relación. Uno que me pareció sumamente creativo fue que ahorita en la siguiente diapositiva se los voy a mostrar más a fondo, pero básicamente lo que hicieron estas chicas fue hacer una especie de palmera con un montículo de tierra y con unas raíces. Entonces ahí ellas fueron metiendo estas partes desde las raíces, cuáles fueron las conductas violentas que se pueden detectar que son las más leves y después arriba empezaron a poner las que eran un poco más fuertes hasta llegar a la parte de las hojas, ¿no? Entonces ellas llegaron a esa conclusión de decir, bueno, ¿por qué no lo puedo hacer como si fuera un árbol? ¿No? Las bases, las violencias más pequeñas son parte de la raíz del problema más grande que viene siendo toda la parte de las hojas, ¿no? Entonces es muy interesante darles la oportunidad a los estudiantes de expresar lo que necesiten en esta parte de las actividades que se tienen planeadas y ver cómo la creatividad hace su magia. Cuando uno le da la libertad al estudiante de poder realizar algo, hacen cosas realmente maravillosas, ¿no? A veces estamos como muy cuadrados en el sentido de decir, es que me tienen que hacer esto, porque es lo que me piden, porque es lo que viene en el libro de texto, y a veces nos da un poco de miedo decir, bueno, es que, ¿por qué no hacen algo diferente? ¿No? ¿De qué manera lo pueden hacer distinto? Entonces, cuando uno los toma en cuenta y se lleva a cabo esta actividad o una actividad similar en donde ellos tienen total libertad de poder hacerlo, hacen y crean unas cosas que de verdad, híjole, yo insisto en que son maravillosas. Por eso, justo por eso tengo estas fotografías, ¿no? Estas evidencias, porque trabajé con los alumnos en segundo grado y para mí fue muy satisfactorio ver cómo estaban trabajando esta parte del violentómetro.
Entonces, ese fue un ejemplo. Acá tenemos, también se trabajan lo que son los glosarios de conceptos básicos sobre violencia sexual. Es importante que ellos puedan entender la violencia sexual y cómo lo pueden hacer con estos conceptos, pues se platica un poco de ello. La verdad es que tenía yo tantas actividades planeadas sobre violencia sexual que el glosario fue como lo más, lo menos, digámoslo, innovador, ¿no? Fue como, a ver, estas son las palabras, ¿qué significan? ¿Qué es lo que entienden por ellas? A ver, escriban el concepto y demás, pero al final de cuentas, eso es lo que les da a ellos la base para poder abordar el tema de violencia sexual. Lo que sí fue el cuadro comparativo entre acoso sexual y coqueteo, híjole, ellos me decían, es que cuando uno le lanza un piropo a una chica, pues pues ya es acoso. Y yo les decía, pues sí, ya es acoso porque no te lo está pidiendo, porque no lo quiere. Entonces, de ahí yo me agarro y digo, bueno, a ver, vamos a hacer un cuadro comparativo. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Por qué les cuesta tanto trabajo entender el acoso sexual y el coqueteo? Y en el momento en el que ellos empiezan a entender lo que significa el consentimiento, ¡pum!, automáticamente empiezan a entender qué es el acoso sexual, qué es el coqueteo, ¿no? Y que existe una línea bien delgada entre uno y otro para poder ejercerlo. Entonces, eso ayuda muchísimo, tomar en cuenta las vivencias de ellos, los comentarios, y de repente pareciera que se te sale de control el grupo, que empiezan los chistes, que empiezan las anécdotas, pero al final eso es lo que ayuda a que ellos entiendan y que ese aprendizaje que estamos buscando como docentes no solamente quede al aire, sino que realmente se interiorice y que al futuro digan, uy, es que esto que estoy haciendo a lo mejor podría caer en acoso sexual. O estoy realmente ejerciendo un coqueteo como debería de ser, o sí podría ser un acoso sexual. Entonces, eso es muy importante para los estudiantes, sobre todo para evitar esta parte de la violencia sexual, ¿no? Todos estos temas de violencia sexual, pues yo los retomo del libro de texto, del plan de estudios, porque se maneja este tema en segundo grado. Entonces, y yo he visto que se ha dado mucha esta parte de la violencia entre tanto en amistades como en parejas. Entonces cayó como anillo al dedo poder trabajar esta parte de la violencia y poder ligarla a la violencia sexual junto con la educación sexual integral, ¿no? También trabajamos por ahí un cartel que se llama Prevengamos la violencia sexual. Si soy muy sincero, a mí esta actividad creo que fue la que más me dolió a mí y la que más me impactó. Porque a veces creemos que nuestros estudiantes no están conscientes de lo que sucede alrededor, no están conscientes de lo que pasa en el país, pero estamos muy equivocados, ¿no? En el momento en el que yo les dije, a ver, ya vimos la parte de la violencia sexual, ¿cómo podemos prevenirla? ¿Qué podemos hacer? Y entonces algunos me decían, no, pues hay que manifestarnos, hay que hacer esto. Y entonces yo les decía, ok, a ver, si tomamos la idea de manifestarnos, ¿cómo lo van a hacer? No, pues podemos hacer carteles. Y les dije, órale va, hagan un cartel. Y entonces nos los van a explicar, ¿no? Y entonces empezaron a trabajar sus carteles por equipos. Bien padre, ahí trabajaron, se sentaron en el suelo. Eso también me ayuda mucho, darles la libertad del movimiento en el salón de clase, ¿no? Me gusta mucho que se tiren en el suelo, que trabajen en el suelo, porque les quita ese esquema de estar sentado forzosamente en una banca viendo hacia el frente. Entonces trabajan más a gusto, escuchaban un poquito de música, una cuestión como un tanto más relajada, ¿no? Y cuando me empiezan a explicar los carteles, híjole, yo me quedé frío, súper frío cuando me los empezaron a explicar, cuando me los enseñaron. Este que tengo aquí a la izquierda, tú vales mucho, hashtag ya no más. Dije, ok, el texto como que está bien, está padre, tiene un mensaje como muy conciso. Y les dije, oigan, ¿qué onda con los colores? Y me dicen, no, pues es que quisimos representar sangre. Y yo me quedé así de, ¿por? Y me dice, pues por todas las personas que han vivido la violencia sexual, que han fallecido, que las han agredido, pues es una representación estos colores y la forma en la que, híjole, la forma en la que los aventaron. Y yo decía,
¿A qué grado estamos viviendo esta violencia sexual que los mismos estudiantes que tienen 12, 13 años y que deberían de centrarse en jugar, en correr, en hacer deporte, lo están viendo desde esta perspectiva, ¿no? Y a mí se me hizo muy fuerte ese cartel en específico, porque ya están representando una violencia que tenemos muy normalizada y que no debería de ser así. Entonces, ese, híjole, para mí fue uno de los carteles que yo vi y dije, están bien cañones estos estudiantes, esta forma de ver las cosas y que además saben, ¿no? Muchas veces como adultos llegamos a ser muy soberbios y pensamos que nuestros estudiantes no saben cuando a veces saben hasta más que nosotros en determinados temas. Por eso a mí me gusta siempre como tomarlos mucho en cuenta en esa parte, ¿no? Tenemos otro cartel que decía hashtag #MeToo, ni una menos, ni una más. El de la derecha también habla sobre el #MeToo, porque además fue justo cuando empezó todo el hashtag de #MeToo en Twitter y que empezaron a destaparse un buen de casos de violencia sexual. Entonces, eso lo retomaron ellos y lo plasmaron en sus mismos carteles, ¿no? Mi vida tiene valor, mi cuerpo no tiene precio. Que eso te lo diga un adolescente haciendo referencia a la violencia sexual, a mí me parece de alguna manera muy triste, me parece muy, muy feo el que tengan que percibir esta cuestión, pero al mismo tiempo me parece muy valioso porque están conscientes de lo que está sucediendo, ¿no? Y eso es parte primordial de la formación cívica y ética, ¿no? Yo me acuerdo que en la secundaria me decía mi maestra, en segundo, no, pues es que van a leer el periódico y van a seleccionar unas noticias y me van a ver el informe presidencial. Y yo digo, bueno, ¿para qué quiero que vean el informe presidencial? Si ni siquiera me lo van a entender. ¿Por qué no centrarnos en lo que les está afectando en este momento a ellos? ¿Y qué es lo que les está afectando? La violencia sexual, ¿no? Esta parte de la violencia, y ni siquiera la violencia sexual como tal, solo eso, sino en general, ¿no? En este caso hablamos de la violencia sexual, pero ellos están muy conscientes de toda la violencia que se vive y de los tipos de violencia que pueden llegar a ejercer y que les pueden llegar a ejercer a alguien más a ellos, ¿no? Tenemos aquí esta parte de sin paz damos origen a la violencia. Eso también me sorprende mucho porque en muchas ocasiones esta violencia se puede llegar a transformar en más violencia, ¿no? Y todavía encontrarme con carteles y estudiantes que están diciendo que sin la paz esto se origina, que está muy orientado hacia la educación para la paz, pues realmente uno como maestro se queda pensando mucho, ¿no? ¿Qué es lo que les estoy enseñando a mis estudiantes? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Y ahorita me estoy refiriendo a la parte de formación cívica y ética, pero es algo que llega a suceder en todas las materias. Cualquier tipo de maestro que esté frente a grupo se puede enfrentar a esto, no solamente en formación cívica y ética. Tenemos aquí también esta parte estos son otros ejemplos que hicieron de los carteles. Eh, Me impresionó muchísimo el que hicieron de Twitter. O sea, por eso les digo, cuando uno le da la libertad a los estudiantes de hacer las cosas como ellos quieran, hacen cosas bien padres, ¿no? Aquí las chicas me hicieron un Twitter, una cuenta de Twitter para denunciar la violencia sexual y todavía me hicieron tweets, ¿no? Todavía me escribieron tweets, me hicieron una imagen de cuatro como una historieta. Entonces, me pusieron los rubros, ¿no? De tweets, siguiendo, seguidores, likes. Entonces, se esforzaron un buen en hacer este cartel que yo, la verdad, quedé fascinado con cómo lo hicieron. Y pues eso a mí me da a entender que están entendiendo lo que les estoy intentando transmitir. Eso, al final de cuentas, eso es lo importante para nosotros, ¿no? Como docentes, esta parte de los aprendizajes, en este caso, en el plan 2017, los aprendizajes esperados, ¿no? Que se modifica el término en el nuevo plan de estudios, pero al final de cuentas es lo que queremos que nuestros estudiantes aprendan, ¿no? Tenemos aquí que dice, ni golpes que duelan, ni palabras que hieran, ¿no? Aquí muy presente esta parte de la violencia sexual que se puede dar también a nivel psicológico, que se puede dar a nivel físico, que están como muy conscientes de esta parte. El dibujo, ni una más, el hashtag, que están pidiendo respeto, que están pidiendo igualdad, que están pidiendo honestidad, derechos, ¿no? Algo que me funciona muchísimo es platicar sobre este tipo de cosas con ellos y con ellas
y no dejar pasar las cosas, ¿no? Por ejemplo, el 8 de marzo, a mí me gusta mucho platicar con mis estudiantes, ¿no? Sobre este tipo de cosas que pasan en el país. Yo me he llevado una sorpresa, de verdad, no saben, impresionante, ¿no? O sea, yo me acuerdo que tenía y eso es otro error que a veces tenemos los maestros, ¿no? Que catalogamos y ponemos etiquetas en nuestros estudiantes, pero a mí me pasó el año pasado, perdón, el año antepasado en una clase en línea que estaba platicando yo con ellos y decía, bueno, es que hoy es el 8 de marzo, y pues en este día se conmemora esto, no se celebra por esto, esto y esto, el Día de la Mujer no es para regalarles flores, no es para regalarles rosas, nada de ese tipo de cosas. Y entonces obviamente empiezan a participar algunos estudiantes, sobre todo los hombres, que a veces de repente están como muy desconectados de este sentido del Día de la Mujer. Me llegan a hacer un comentario me hizo uno, eh, que en este momento ni siquiera me acuerdo con exactitud, y en ese momento todas las chicas del grupo empezaron a decir que no era cierto y empezaron a argumentar y empezaron a decir. Entonces, brindarles este espacio también es muy importante, muy, muy importante. Este espacio es, yo diría que incluso primordial, ¿no? Eh, ¿Y por qué menciono la parte de etiquetar a alumnos? Porque yo me acuerdo, y alumnas, porque me acuerdo que una de ellas me dijo, es que, por dar un ejemplo, ¿no? Que no es el tema, pero es que las feministas hacen esto, 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 esto y esto, por esto, esto y esto, y tiene un término especial que se llama así, así, asado, y es que cuando empezaron, hicieron y no sé qué, y nos dio toda una cátedra sobre el movimiento feminista, y yo dije, órale, o sea, ¿de dónde salió? ¿De dónde salió? Porque era la alumna que tenía que estarla correteando para que me entregara actividades, porque no veía yo que diera una, porque sentía que no estaba asimilando estos aprendizajes y de repente me sale con algo que me dejó totalmente sorprendido y digo, es que sí aprende, pero aprende sobre lo que obviamente le llama la atención y sobre lo que le afecta. Y eso a mí me ayuda para aterrizarlo en la materia, sobre todo en lo que es formación cívica y ética, porque yo siempre les he dicho, la formación cívica y ética es la materia más sencilla del mundo, porque es lo que les pasa día a día. Tiene que ver con su vida personal, ¿no? Con lo que viven todos los días al despertar. A lo mejor no usas las matemáticas en todo instante en el día, pero la llegas a usar en algún momento. A lo mejor el español sí, por ejemplo. Y así me puedo ir con otras materias, pero al final la formación cívica y ética es algo que está con ellos de por vida, ¿sí? Y tiene que ver mucho con esta parte de la educación sexual, con la educación sexual integral. Y les digo, tiene que ver con todo lo que hagan. Y a mí realmente me impresionó muchísimo esta chica y dije, ok, vean, o sea, qué importante es informarnos, qué importante es aprender. Y yo les decía a mis estudiantes, no están aprendiendo nada más ustedes, yo también. Y eso es bien importante, que no nos vean solamente como la figura de autoridad, de decir, llegar al salón y hagan esto, esto, esto y esto, sino también que sepan que ellos pueden enseñarnos algo a nosotros, porque sí lo hacen. Y cuando ven que un profesor está dispuesto y está abierto a aprender de ellos, la relación es mucho mejor. Y eso nos da oportunidad a seguir abriendo estos temas de educación sexual integral. ¿De acuerdo? Otro que me hicieron fue sobre derechos sexuales, los carteles para representar los derechos sexuales. Que está la chica viendo como hacia arriba, me pareció realmente increíble, me pareció muy chistoso, pero pues básicamente es la trabajadora del instituto, del IMSS, perdón, y aquí con su cajita de condones y los métodos anticonceptivos y demás. Entonces, cuando ellos empiezan a ver esta parte de los derechos sexuales, es impresionante la cantidad de niñas que dicen, híjole, es que yo no sabía que si yo quiero ir a ponerme algún método anticonceptivo y el doctor me dice que estoy muy joven y que no lo va a hacer, está vulnerando mis derechos sexuales, ¿no? Yo no sabía que si no me dan esta parte de la educación sexual integral, sí, que es el cartel de la izquierda, están vulnerando mis derechos sexuales y que no solamente es educación sexual integral, sino es una educación que se tiene que basar en cuestiones científicas, en cuestiones medibles, en cuestiones que están estudiadas, no solamente que Chuchito me dijo y que Juanita me contó, sino que tiene que tener una base sólida.
¿no? Y hablan ellos también de la igualdad. Aquí le pusieron esta parte de la igualdad sexual, pero al final de cuentas, ellos consideran esta parte muy importante. Y en el nuevo plan de estudios, agárrense que ahí les va toda la parte de la equidad, viene muy fuerte, ¿no? Es algo que ya tendríamos que estar implementando en nuestras aulas desde hace muchos años, la parte de la inclusión, la parte de la equidad de género, entre otros más, ¿no? Entonces, este es un pequeño ejemplo de lo que hicieron sobre sus derechos sexuales. Y como última experiencia, me gustaría platicarles un proyecto que yo trabajé con una maestra de inglés. Yo hice muy buena amistad con la que ahora es la coordinadora de inglés en la institución en donde estoy y pues tomando este nuevo diploma, este diplomado que les contaban al principio, hacia un nuevo modelo educativo del siglo XXI, pues nos comentan de un proyecto que es de comprensión, que quiero que mis alumnos comprendan. Entonces, nos juntamos tanto la maestra de inglés, la coordinadora de inglés, el departamento de psicopedagogía, que también estaba tomando ese diplomado, y yo, que estaba en ese momento dando clases en cívica y ética, y dijimos, ¿qué es lo que queremos hacer? Pues vamos a hablar sobre violencia de género, pero tenemos que ponerle un título un tanto más atractivo, ¿no? ¿Qué le ponemos, no? Pues dijimos, haciéndolo visible. Haciéndolo visible, ¿por qué? Porque la violencia de género está ahí, pero no siempre la vemos. Entonces, ya esta parte, como explicándoles el título, explicándole lo que queremos a los estudiantes que hagan, porque eso es bien importante, ¿no? Hay que explicarles qué es lo que queremos lograr con ellos, el objetivo. No, hay que brindarles los instrumentos que vamos a usar para evaluarlos y eso fue lo que hicimos. Y ya teniendo todo eso, les dimos la hoja con las instrucciones y dijimos, a ver, el proyecto se va a dividir en 5. Están los conceptos básicos, ¿no? Para que ustedes puedan entender lo que es la violencia de género, necesitan hacer una investigación, ¿sí? Y todo este proyecto está basado en las inteligencias múltiples. Entonces, la parte de la investigación del tema tiene que ver con la parte lingüística, ¿no? Entonces, ahí va. ¿No? Hicieron su investigación, la escribieron, nos la dieron, yo la califiqué, porque nos dividimos algunas cosas para poder hacer un poco más ameno el proyecto. Y bueno, después de eso, dijimos que ahora queremos que aterricen esta información en algo de su entorno inmediato. ¿Cómo lo podemos hacer? Busca noticias. Busca noticias que estén o sea, que hagan referencia a la violencia de género. Y sabemos que la violencia de género en México es inmensa. Hay muchísima violencia de género. Entonces, no les fue nada difícil encontrar noticias referentes a ellas, ¿no? Después que quisimos hacerlo, dijimos, a veces nosotros cuando escuchamos música ni siquiera le prestamos atención a la letra. Y en la misma letra hay violencia de género, ¿no? Por ahí se tiene el mal concepto de que en el reggaetón es el único género en donde existe esta violencia de género. A mi parecer, en el reggaetón pudiera ser donde es más visible, pero mis estudiantes se dieron cuenta en esa actividad de la lista de reproducción de Spotify que la violencia de género puede estar tanto en el reggaetón, puede estar en el metal, puede estar en el pop, puede estar en el rock, puede estar en muchísimos géneros, ¿no? Entonces lo que les pedimos fue hacer una lista de reproducción de Spotify con canciones que expresaran esta violencia de género y que nos argumentaran por qué. Entonces ellos nos dieron las listas de reproducción, nos las mandaron, escuchamos algunas canciones y fue muy fructífero porque aparte fueron canciones que ellos escuchan. Esa fue la consigna, ¿no? Tienen que ser canciones que ustedes escuchen. Entonces, ayuda incluso a conocer un poco más, ¿no? Y evidenciar esta parte de la violencia de género. Tuvimos también por ahí una plática de la policía cibernética. No estuvo como tal planeada para el proyecto, pero aprovechando que fue la policía cibernética, lo agarramos para hablar sobre la violencia de género, toda esta cuestión de la ley Olimpia, la parte de las nudes, entre otras más, ¿no? Pues tuvieron su plática de la policía cibernética, la retomamos, hicimos una pequeña reflexión sobre eso y pues el producto final fue aquí hay unas pequeñas fotos, ¿no? De las noticias de la policía cibernética. Y nuestro producto final fue un video explicativo. Acuérdense que esto lo hicimos en inglés. Entonces nos tuvieron que hacer un video en inglés explicándonos sobre algunas instituciones, qué es lo que se puede hacer, qué es la violencia de género, etcétera. Entonces, bueno, por motivos de no querer exponer
a los estudiantes como tal. Pues aquí les puse unas pequeñas caritas, por eso nada más les puse como la captura de pantalla, pero entregaron unos videos muy padres, muy padres. Hicieron un trabajo que a mi parecer fue sumamente enriquecedor para ellos, porque no solamente fue un proyecto de educación sexual integral desde la materia de formación cívica y ética, sino que también se vio desde la parte de una lengua extranjera como lo es el inglés, y además estuvo involucrado el departamento de psicopedagogía. Entonces los muchachos vieron que fue un proyecto multidisciplinario, y el producto final, claro, ¿no? Hubo videos que a lo mejor no estaban tan bien en el contenido, otros que sí, pero en general los estudiantes obtuvieron una respuesta obtuvimos una respuesta muy positiva de los estudiantes, obtuvimos muy buenos comentarios, y fue muy enriquecedor este proyecto que se trabajó desde una visión de la educación sexual integral, ¿no? Y bueno, pues estos son solamente algunos de los ejemplos que les puedo mostrar de las cosas que se han trabajado con ellos. Muchas de las cosas, insisto, que les presenté fueron sobre violencia sexual, sobre violencia de género, porque además, cuando yo tomé el diplomado para ser educador sexual en AMSAC, en la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, pues este fue parte de mi proyecto, fue parte de mi proyecto para el diplomado, ¿no? El proyecto del video fue un proyecto completamente aparte, pero fueron una serie de actividades que yo implementé para poder darle otro giro a la parte de la violencia sexual, otro giro a la educación sexual integral. Y pues la verdad es que a los estudiantes les gustó muchísimo. Tuve muy buenos comentarios, por ahí me empezaban a solicitar otros temas también, temas que les llaman muchísimo la atención, la diversidad sexual, o sea, es de las primeras cosas que me preguntan, porque quieren saber de entrada qué significan todas las letras que están cuando leen el LGBT Q más, y que de repente se le empiezan a agregar más letras y que no saben. Por ahí también tuve la oportunidad de estar con un grupo el año pasado, durante una plática de sexualidad a distancia con una persona de una universidad, y yo les iba haciendo algunos comentarios, ¿no? Diciéndoles así como de, bueno, fíjense, ¿no? Por ejemplo, aquí dice que en la adolescencia empiezan a surgir sentimientos o sensaciones o emociones que están dirigidas por la atracción sexual y emocional hacia otra persona, ¿no? Y yo les comentaba, ¿y qué pasa entonces con las personas que son asexuales? ¿Dónde quedan? Y entonces yo iba haciendo algunas preguntitas así detonadoras que a ellos al final los hacían pues reflexionar, ¿no? Tanto así que al final me dijeron, profesor, es que queremos que venga a darnos una plática sobre eso, que al final no se pudo por distintas cuestiones, pero el interés está ahí, ¿no? Y abordarlo desde una perspectiva, desde nuestra materia, en este caso la formación cívica y ética, pues es maravilloso, ¿no? Es muy enriquecedor para que vean que sí hay una continuidad, que sí hay una relación para las asignaturas que están viendo en la escuela. Y pues aquí me gustaría dejarles mi contacto si gustan anotarlo por ahí, mi correo electrónico. Si tienen alguna duda, alguna cuestión o algo que me quieran preguntar o que necesiten de mis servicios o algo por el estilo, ahí me pueden contactar. El correo electrónico me llega directamente al teléfono, entonces no duden que sí les voy a contestar. ¿De acuerdo? Y pues muchísimas gracias por esta oportunidad de poder compartirles estas experiencias que he tenido, que han sido muy enriquecedoras. Muchísimas gracias a ti, Francisco. Ha sido muy rica esta charla. Lástima, tuvimos ahí una interrupción de la transmisión un ratito, pero no te preocupes, como lo estamos grabando, vamos a poder llevarlo a YouTube y subirlo en nuestras páginas de Face completo para quienes nos están escuchando, que lo puedan ver. Se perdieron muy poquito, pero la sustancia ha sido buena. Dentro de las cosas que conversaban los profes antes de que se cortara, porque pierdes esa eh, condición, ¿estará disponible el video? Nos preguntan si
Pensamos que en nuestra página de YouTube, ahorita les daremos todas las referencias, estará antes del domingo y también esperamos que esté colocado en nuestra página de Facebook también muy, muy pronto, porque tenemos oportunidad de hacerlo así. Muchos decían que qué valiosa información estabas dando, que era importante porque les da un panorama de cómo abordar estos temas y cómo poder trabajar con sus estudiantes. Hay muchos, muchos estudiantes en la red. Había un chaval que seguro algunas veces les dicen, pues te tienes que registrar y permanecer ahí, ¿no? A veces ya con el registro se escapan. Pero ese chaval puso, he permanecido porque está chido. Y me parece una expresión súper genuina de estar comprendiendo y sintiéndose que la información era importante para él. Acá dicen muy bien, muy bien. Había también así otra de las cosas que estaban comentando, aparte de decir que les estaba agradando muchísimo, pues era como el hacer referencia de la importancia que tiene de trabajar estos temas en la escuela y sobre todo ahora contar con un marco legal, ¿no? Bueno, no lo dicen así, pero existe un marco legal y un marco programático que nos da oportunidad de tener mayor injerencia en estos temas con esa solidez. ¿Quieres comentar algo ahí? No sé si María Aurora quiera comentar algo al respecto, si del lado de, yo estoy leyendo todo lo que está en Educaréis, no sé si María Aurora esté leyendo la parte de la página de la coalición y que pueda contarnos un poco qué transmiten los profesores, las profesoras. Pues en general están muy contentos, muy complacidos. A mí me gustaría, Francisco, preguntarte qué es lo que te ha costado más trabajo en implementar la educación integral en sexualidad utilizando esta materia de formación cívico y ética. Híjole, lo que más trabajo me ha costado. Yo me atrevería a decir un poco lo que es la diversidad sexual, que sale de los parámetros binarios, ¿no? Hombre-mujer. Y lo peor de todo es que ni siquiera es que me cueste trabajo con los estudiantes. Con quien cuesta trabajo es con los padres de familia o con la gente que es externa al grupo, ¿no? Porque los chavos te lo entienden y te lo captan rapidísimo, súper rápido. Pero el problema viene con los padres de familia en muchas ocasiones. Me atrevería a decir que es ese, y recuerdo también que tuve por ahí un problema con unos padres de familia en primer grado, porque yo en primer grado les daba muy al principio del ciclo escolar, o sea, el primer tema que veías eran cambios físicos y emocionales, y yo me acuerdo que les daba un mapa conceptual que hablaba sobre formas de expresión de la sexualidad, y una de ellas era la masturbación. Entonces, pues yo daba mi mapa conceptual y tal, y de repente me volteaba en el grupo y veía que más de la mitad no me entendió a qué me refería con la masturbación. Entonces, ahí me toca, ¿no? Ahí me toca explicarles qué es en términos que ellos puedan entenderme y demás. Y 2, 3 semanas después tenía uno de los padres de familia pegando el grito en el cielo porque decía que estaba induciendo a que se masturbaran, ¿no? Y ya por ahí investigándole un poquito más, nos dimos cuenta que más bien este chico estaba teniendo una amistad en tercero que lo estaba malinformando con respecto a la pornografía y a la masturbación. Pero como él dijo que en clase se vio el tema, pues los papás fueron sobre mí, ¿no? Afortunadamente, pues una recomendación que yo hago mucho es mantener una comunicación directa con la dirección, con los directivos, porque en ese caso
pues la dirección a mí me apoyó muchísimo, yo tenía las bases, tenía todo mi plan, todo tenía establecido y tenía esta justificación legal, justamente, de por qué se tocó el tema, ¿no? Entonces yo diría que son esos dos los que me han costado más trabajo implementar. Y lo interesante aquí es que no sé cuántos papás y mamás tienes, pero 40 o 50 mamás y papás estuvieron muy conformes con lo que tú estabas diciendo y solamente uno fue el que te, digamos que te cuestionó. Entonces a veces le damos demasiada importancia a ese uno cuando Claro. los otros 40 o 50 están muy agradecidos de que les des esa información porque en su casa muy probablemente los papás no saben cómo darles esta información. Exactamente. Así es, tal como lo comentas, María Aurora. Clau, ¿alguna pregunta? Si no, le sigo. Tú síguele porque preguntas como... Le esperamos sus preguntas, comentarios. Bueno, y entonces tú Sí. estabas dando formación cívica y ética y después se te antojó clavarte sobre estudiar sexualidad o cómo fue. La verdad es que yo siempre dije que quería ser médico desde la primaria, ¿no? Y gracias a una maestra que tuve en psicología en la prepa fue que me decido a estudiar psicología, pero además ella nos daba los temas de sexualidad sumamente entretenidos, muy padres. Entonces, desde ahí a mí me empezó a llamar mucho la atención esta parte de la sexualidad. Digo, jamás pensé en la preparatoria decir que una de mis tareas fue censurar una fotografía de una chica trans para explicar lo que era lo trans a mis compañeros, ¿no? Por ejemplo. Y además eso se reafirma con uno de mis maestros en último semestre de la universidad, que nos dio psicología de género, que él me terminó por enamorar completamente de la sexualidad y fue ahí que yo digo, quiero, ¿no? Una vez consigo el trabajo, me empiezo además de quererlo, empiezo a notar estas deficiencias en mis grupos de la educación sexual integral. Y fue cuando dije, de aquí soy, y que busco en donde tomé el diplomado en AMSAC, me meto al diplomado y fue lo primerito que hice y que implementé, ¿no? Al momento de volverme docente. Ok. Oye, nos diste ahorita unos ejercicios bien interesantes sobre violencia en temeral. En género, ¿has trabajado algo el tema de género en formación cívica y ética? En el género, lo he trabajado de una manera un tanto conceptual. Sin embargo, sí he implementado algunas actividades. Sobre todo, me gusta mucho implementar actividades que tengan que ver con lo que ellos creen, ¿no? Entonces, por ejemplo, una actividad en donde pongamos una línea en medio y de un lado sí creo, no creo, y ponerle una serie de mitos, una serie de enunciados sobre el género que no saben si son reales o son falsos, para hacer una especie de diagnóstico, para saber qué es lo que saben, ¿no? Y entonces eso me ayuda a ver cómo traen la percepción de lo que es el género y además de qué manera podría yo abordarlo o si es que hay que abordar algo en ese momento, ¿no? Entonces es muy interesante ver hacia dónde se dirigen los alumnos, porque al principio empiezan como muy temerosos, ¿no? De, ay, es que no se vayan a burlar sobre lo que pienso y de repente se voltean y se dan cuenta que no son los únicos que lo piensan. Y entonces se puede empezar a hacer una desmitificación sobre los enunciados que se les presentan. Y bueno, no solamente lo hago sobre el género, lo hago sobre el género, la reproductividad, sobre ay, se me fueron los otros dos, género, reproductividad, vínculos afectivos y, Erotismo. y erotismo. Muchísimas gracias, sí. Entonces, ahí me ayuda un poco. Entonces, es una de las actividades que he implementado con ellos. Es muy valioso ver qué es lo que saben, porque a veces no están tan alejados de la realidad. Y realmente son sus propias vivencias, ¿no? Lo que tú dices no es algo ajeno a su vida, sino es lo cotidiano. Solamente a lo Así es, mejor traerlo de lo inconsciente al consciente, ¿no? así es, exactamente. ¿Qué tanto te encuentras con estereotipos de género en tus estudiantes? Mm,
sí me los encuentro bastante seguidos. Sobre todo son muy notorios en los hombres, ¿no? Como que los tienen muy marcados. Las mujeres también, pero a veces son más sutiles. Entonces sí, de repente es otro de los temas que trabajo con ellos para el género, los estereotipos, y sí los tienen muy marcados algunos de ellos. Sin embargo, también los tienen bien identificados. O sea, también te dicen, sí, sé que está mal, sé que es un estereotipo, pero reconozco que es por esto, porque así educaron a mi papá, así educaron a mi mamá, porque es la educación que estoy recibiendo, pero estoy consciente. Entonces ya el hecho de que estén conscientes ya es un paso, ¿no? Claro, por supuesto, claro, por supuesto. Clau, pues no sé si hay alguna otra pregunta, comentario, si no, pues No, lo único que me gustaría mucho, si me permites compartir, Francisco, es invitarles a nuestras redes para que puedan tener acceso a... Sí, si dejas de compartir, para que pueda Ujú. compartir, de Claro favor. que sí, Gracias. a ti. Nada más compartir con ustedes que somos Educaré, somos un proyecto de educación integral en sexualidad para profesores, profesoras, desde educación preescolar hasta educación media superior. Estamos en estas redes y nuestra carta más fuerte es Telegram, porque en ella todos los días se publica material que les puede ser útil en el aula. Así que síganos por Telegram, estamos como Educaréis, en Facebook estamos Educación Integral en Sexualidad, Instagram Educaréis GESAC, yo en YouTube, que van a encontrar este video completo en YouTube. Estamos como Educar Ace, y en WhatsApp tenemos este número por si requieren de alguna situación particular, que quieran alguna intervención en sus escuelas o que creemos algún grupo para generar talleres o conferencias especialmente para sus escuelas. Nos pueden escribir ahí en ese WhatsApp. Entonces, pues nada, desearles una linda noche y mil gracias por acompañarnos. María Aurora, gracias. Francisco, gracias. Muchísimas gracias por brindarme esta oportunidad de estar con ustedes. De verdad estoy muy, muy agradecido. Eh, Estaba un poquito nervioso, pero al final de cuentas creo que cuando uno hace lo que le gusta, lo demás sale solo, ¿no? Muchísimas gracias. muchísimas, Gracias. muchísimas gracias, Francisco, por compartir con nosotros toda tu experiencia. Que pasen muy buena noche y nos despedimos.